un test también proyectivo. Gracias, Berly. Vimos que el Zuliger, como les decía, es también un test proyectivo. Sin embargo, acá en este curso nos vamos a abocar a todo lo que es el grafismo o el dibujo, ¿ok? Recuerden que el grafismo incluye escritura y dibujos, pero en este caso vamos a pesar de que vamos a ver algunas nomenclaturas gráficas, vamos a pasar a ver la escritura, ¿ok? Esto no es una especialización de grafología, incluso son bien extensas las especializaciones en grafología. Lo que sí es que vamos a utilizar dos pruebas que, número uno, son altamente combinables, que es lo que les vengo diciendo desde la clase número uno, que la idea es que ustedes en este diplomado les sirva para tener una variedad de pruebas compatibles con muchos rubros, con muchos cargos y también con muchas modalidades, incluso de trabajo y de evaluación. Para esto ha sido diseñado el curso como tal. Estas pruebas gráficas, ay, no está pasando la, ahí sí. Estas pruebas gráficas, chicos, que vamos a ver hoy se utilizan con bastante frecuencia en la selección de personal o incluso en la evaluación del personal para hacer desarrollo organizacional, por ejemplo. Hoy vamos a partir con la persona bajo la lluvia, pero antes de ver la prueba misma, vamos a ir viendo indicadores grafológicos que le vamos a tener consideración casi para cualquier evaluación grafológica que ustedes hagan. Vamos a ver todo lo que son como las normas generales de la grafología y lo vamos a ir aplicando a la persona bajo la lluvia. Entonces, cuando veamos el test de Barter o Warter, como también lo van a encontrar, como prefieran llamarlo, vamos a aplicar ciertas bases que vamos a ver en la clase de hoy, ¿sí? Como siempre les digo, cualquier duda o consulta, levantan la mano, abren sus micrófonos o me cuentan por el chat. Entonces, los objetivos del curso, en principio, si alcanzamos a hacer toda la persona bajo la lluvia, la hacemos. Si no, partimos hoy y terminamos, en este caso, la clase de mañana. Porque finalmente este test es el más extenso, debido a lo que les digo, que vamos a ver toda la base grafológica y también vamos a conocer la técnica misma de la evaluación de la persona bajo la lluvia con sus 3 espacios o segmentos de evaluación. Vamos a conocer los aportes diagnósticos de esta prueba, tanto al psicodiagnóstico laboral, y van a ver que vamos a tocar algunos puntos de lo clínico, lo que sea más relevante en realidad. Y vamos a aprender las formas de redacción, de interpretación, lo vamos a ver todo en la clase de hoy. Luego, probablemente en la clase de mañana, vamos a utilizarla toda para desarrollar el test de Barter. Vamos a conocer los aportes diagnósticos, siendo esta una prueba de personalidad que es bastante completa. Personalidad de tipo proyectiva. En las clases pasadas vimos también varias pruebas de personalidad de tipo psicométrico. Esta prueba del Barter ha funcionado bastante bien en el ámbito laboral y la forma de administración en su mayoría se pueden aplicar en formato grupal. Eso es lo bueno y es lo favorable de estas pruebas. Van a poder encontrar también muchos buenos indicadores, tanto en la aplicación 1.1 como en la aplicación de quizás cargos menores donde se hagan evaluaciones masivas. Bien, entonces vamos a comenzar con la figura humana bajo la lluvia o el test de la persona bajo la lluvia. Estos que les estoy mostrando acá es la portada del libro al que pueden hacer como referencia si es que quieren sustentar en alguna literatura. Este libro es la adaptación de Silvia Querol y María Chávez. Es una de las adaptaciones que es más digerible y actualizada y que incluyen indicadores claros. Si bien es cierto, tienen una base clínica o analítica, otras adaptaciones son más complejas, ¿sí? Y algo que quieran revisar o que quieren profundizar, todo lo que está en este curso está en este libro. Me parece que también está como para descargar en internet escaneado, ¿sí? Ahí si lo quieren como citar para fundamentar un poco más, esta sería una buena literatura. Probablemente, chicos, todos los que estamos aquí hemos visto en pregrado o incluso en posgrado o en otros cursos o preparaciones estas pruebas.
Entonces eso nos va a facilitar que avancemos un poco más rápido en el test de la persona bajo la lluvia específicamente. Este test tiene como objetivo principal que la persona realice en lo posible un retrato de su propia imagen, es decir, un autorretrato. Esto es lo esperado. Ahora, el tema de la persona, específicamente bajo la lluvia, además de ese autorretrato, lo que nosotros queremos ver es cómo esa persona se percibe a sí mismo en una situación que suele ser tensional o desagradable o donde hay mucha presión ambiental y ver cómo esa persona emplea sus defensas, en este caso es la defensa frente a la lluvia, ¿sí? De aquí van a empezar a salir varios preceptos como, ¿qué pasa si la persona, no sé, disfruta la lluvia? ¿Qué pasa si la persona le gusta mojarse en la lluvia? ¿Qué pasa si la persona no quiere taparse de la lluvia? ¿Okay? La lluvia en sí misma es un simbolismo de un cambio exterior que amerita por el cambio no solamente actitudinal, sino climático, un cambio en nosotros. Bien sea de sacar un paraguas, de escondernos, de meternos en una casa, de desnudarnos y bañarnos en la lluvia, amerita sí o sí un cambio de posición frente a un contexto externo, ¿sí? Y ese cambio de accionar, como cambia mi autoimagen, ¿sí? Al momento de estar en una situación tensional, es lo que nosotros finalmente vamos a terminar evaluando, asumiendo que la lluvia se asemeja en todo lo que es un contexto de adaptación laboral. Finalmente esta prueba nos permite valorar esas defensas, pero aplicadas por la persona ante situaciones que pudieran definirse como estresoras. Y ojo que estamos hablando de estrés, no diestrés. Como les decía anteriormente, recuerden que todos los trabajos en sí, el campo laboral, implica en sí mismo una tensión o una predisposición al estrés. El estrés es una condición necesaria para el funcionamiento y todos los trabajos lo ameritan, ¿sí? Para que la persona en sí misma pueda poner en práctica toda su capacidad productiva, la capacidad o el desempeño de todas sus habilidades. Que en general, cuando hablo de estrés, no hablo de diestrés porque no todos los trabajos producen diestrés. De hecho, lo esperado es que ninguno produzca un alto nivel de diestrés. ¿Okay? Ahora, en selección de personal, como les dije, lo que vamos a ver o tratar de predecir es cómo la persona se adapta a un nuevo entorno laboral o cómo responde a situaciones tensionales en ese entorno laboral en el que se está desempeñando. Entonces, nos permite, a través del dibujo o la gráfica del análisis grafológico que le vamos a hacer, ver qué proyecta el sujeto de sí mismo y nos va a dar indicadores acerca de sus actitudes relacionales, intelectuales, incluso hasta físicas, que fuese necesario explorar esa área. ¿Okay? Entonces, las indicaciones que vamos a tener, vamos a manejarlas desde un aspecto práctico, así como lo hicimos en el test de Schuliger, que hicimos una práctica dentro de la clase para la autoaplicación. Acá también nos vamos a regalar 10 minutitos al menos para hacer la autoaplicación. ¿Okay? La idea es que podamos ir evaluando y profundizando en cada uno de los indicadores con un protocolo o al menos con material para ir destacando esto. ¿Okay? Como les digo, no van a ser más de 10 minutos, entonces les voy a pedir que por favor, si lo tienen a la mano, si no lo puedan buscar, irse preparando con una hoja de papel carta, en lo posible blanco, y un lápiz de grafito, ¿ok? Lápiz de mina, como lo llaman acá, para que hagamos una autoaplicación de la prueba. Aprovechemos que tenemos disponibilidad de tiempo y vamos bien con el tiempo hoy. ¿Sí? Incluso si de repente ya conocen la prueba y tienen alguna prueba aplicada, la pueden tener perfectamente, no es obligatorio, pero sí me gustaría que tuviesen el material para empezar a corregir. ¿Sí? Recuerden que esto que vamos a hacer no es válido ni confiable, ¿ok? Hacer autoaplicaciones de pruebas, pero sí nos sirve un montón para poder ir haciendo interpretaciones, sobre todo en la clase de hoy. Me avisan cuando la tengan, chicos.
para que vayamos a la par todos. Súper. Entonces, como indicación general, deben tener a disposición la hoja carta blanca, un lápiz de mina y la hoja debe estar posicionada en vertical. Ojo, esto de que esté posicionada en vertical no se dice en una aplicación formal, en una aplicación que ustedes vayan a hacer, ya sea individual o colectiva. Esto yo se los estoy diciendo como si se las estuviese entregando en sus manos, ¿ok? Por eso es que, de nuevo, aplicar esta prueba online es bastante complejo, porque solo el hecho de poder darle esta indicación a la persona ya nos distorsiona ciertas interpretaciones. Se los digo a ustedes para que puedan hacer estas mediciones cuando estemos trabajando en el emplazamiento. Pero al momento de aplicar esta prueba grupal o como sea, siempre la hoja se entrega en formato vertical. Ya si la persona decide hacer rotaciones, es algo que también vamos a evaluar. Pero en este caso, trabajemos por favor de forma vertical para que podamos hacer las mediciones correspondientes. ¿Ok? Entonces, si ya están listos, apóyense en un lugar firme, lo posible en una mesa o algo donde las líneas puedan tener buen nivel de tensión y precisión. Vamos a intentar hacerlo entonces como si lo estuviésemos haciendo en una sala presencial. Después que yo les entrego sus hojas en formato vertical, en esa forma, o las dejo en sus mesas también, ¿sí? Siempre vertical, recuerden, no horizontal. Suponiendo que también les entregué un lápiz mina número 2. Número 2 es la indicación de este lápiz. No sé si aquí han trabajado antes con diferentes puntajes o números de lápices, ¿no? Algunos son más delgaditos, otros son más gruesos, por ende pintan un poco más oscuro. Y otros son un poco más claros, tipo mina, como muy clarito, ¿sí? Que se usa sobre todo en arte y este tipo de espacios. No podemos trabajar con un portamina y tampoco con un lápiz pasta o tinta o mucho menos un plumón. ¿Ok? La idea es que tengamos lápiz como el más tradicional, el número 2. Ese es el que como tiene tinta media, ¿sí? No es tan oscura y no es tan claruchenta, es como el promedio. Eh, entonces, chicos, lo primero que les voy a pedir es que por favor dibujen en esta hoja que les acabo de entregar una persona en un día de lluvia, ¿ok? Como mejor les parezca. Van a dibujar una persona en un día de lluvia. Cuando todos hayan terminado, por favor me lo hacen saber.
Recuerden, chicos, por favor, avisarme a medida que vayan avanzando, cuando ya estén listos. Gracias, Sofi. Ok, gracias, Guillermo. Bien, entonces, después que todos terminen de dibujar su persona en un día de lluvia, lo siguiente que van a hacer es relatar una breve historia acerca de lo que está sucediendo en ese dibujo, ¿ok? Un pequeño texto, cuento, relato, historia, lo que prefieran, que describa lo que está sucediendo en ese dibujo que acaban de hacer. Esa sería tanto la consigna que pueden usar para la aplicación real y es la misma consigna que en este caso deben completar en este momento. Igual que el dibujo, cuando tengan listo, me van avisando por el chat. Ok, chicos, una vez hayan escrito este breve relato,
quiero que le den un título a todo eso que acaban de hacer, el que ustedes prefieran. Bien, vamos a darle un título, una síntesis a eso que acaban de hacer. Ese sería como el último paso para de la autoaplicación o de la consigna, ¿ok? Me avisan, por favor, cuando estén terminando. Bien, chicos, ya que vamos terminando, pueden dejar sus dibujos entonces a un ladito. La idea es que vayamos prestando atención en la presentación, como vayamos avanzando, para progresivamente entonces ir corrigiendo la prueba conmigo. ¿Okay? A medida que vayamos viendo cada uno de los ítems formales y no formales de la prueba, vamos avanzando con la corrección también de lo que sería nuestro protocolo, nuestra prueba en sí. Lo que ven en pantalla, chicos, es básicamente lo que acabamos de hacer, nuestra prueba con sus tres fases, la fase gráfica, que fue el dibujo en sí, la fase de escritura, que es la fase donde se le pide a la persona que escriba un relato, un texto, un cuento, una historia de lo que acaba de dibujar, y la fase de síntesis, que es la última fase donde se le agrega el título y el gráfico. Tomamos como gráfico el dibujo, ¿ok? Y el relato no se le dan indicaciones de dónde tiene que hacerlo, ni el gráfico ni el texto, ¿ok? Y esto como bien libre. La idea es que la persona pueda definir dónde va a proyectar cada uno de esos elementos, porque es algo que se evalúa también. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque si la persona, por ejemplo, llegase a preguntar, ¿dónde dibujo, dónde hago el dibujo? ¿O dónde escribo el texto? Puede escribirlo detrás, puede escribirlo a un ladito, dentro de la ropa de la persona, etcétera. Cualquier pregunta vamos a mantener siempre la actitud de neutralidad. ¿Ok? Como tú quieras. ¿Dónde lo escribo? Donde tú quieras. Lo puedo poner lo que sea. ¿Ok? Incluso si pregunta si le puede hacer adornos a la ropa, no sé, botones, lazos en el cabello, eso es común sobre todo en las mujeres, donde quieran. ¿Okay? Esa es la respuesta que vamos a ir dando. Entonces, las tres consignas se van a ir dando de forma progresiva, no se pueden dar las tres en un mismo momento. La idea es que pasemos la primera fase tensional, que la persona no se espera que tenemos una fase 2 y mucho menos una 3, porque esto es lo que nos va a permitir ver la evolución de la adaptación y cómo la persona se va acomodando cuando le vamos achicando el espacio proyectivo, ¿sí? Tenemos la fase gráfica con total disposición, luego
un texto que hay que buscar dónde posicionarlo para no contaminar el dibujo, que es lo que se espera, y tenemos la fase de síntesis, que es lo que nos permite conectar el gráfico o el dibujo con la fase escrita, que es lo que nos va a dar la simbología representativa. ¿Okay? Y nos va a hablar también del mundo emocional de la persona y del estado emocional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir viendo? Elementos importantes. Ahí pasa. Vamos a ir viendo todos los elementos, ¿sí? Que para los procesos gráficos nos van a servir para cualquier prueba gráfica y luego vamos a ver los aspectos específicos de la persona bajo la lluvia, como el paraguas, la lluvia, qué significan diferentes elementos en el dibujo, ¿ok? Entonces, chicos, si se dan cuenta, es una prueba bastante corta, fácil y por eso encaja muy bien para cualquier perfil de cargo, los que ustedes quieran evaluar. Incluso es bastante común verla o aplicarla en casos de evaluaciones masivas, porque nos pueden dar una información que si bien es cierto, no es tan específica como en otras pruebas, sí nos abren una entrada para ir descartando aspectos que son muy necesarios de cualquier perfil laboral. Finalmente, la información que obtenemos de esta aplicación o de este instrumento nos va a dar una noción o una imagen, número uno, corporal y no solo física, sino de la percepción que tiene la persona sobre sí mismo ante situaciones que le pueden significar tensas o incómodas, siendo entonces este un contexto en que va a favorecer para que emerjan o se muestren esas defensas predominantes de la persona o aquellas cosas disfuncionales que suelen aparecer en un momento de tensión o en un momento de adaptación. ¿Ok? No es información específica como en otras pruebas, pero sí nos da un amplio espectro de posibilidades de las cosas más disfuncionales que pueden surgir en la estructura de personalidad, sobre todo cuando afectan directamente el yo o cuando afectan de una forma aguda la estructura de la personalidad. ¿Ok? Quizás los estados más transitorios específicos no lo vamos a poder observar, como si los vimos en el Zulier, pero sí se puede evidenciar cuando un daño es importante en la estructura base. Entonces, vamos a avanzar con el análisis formal, que acá nos vamos a enfocar netamente en el gráfico, en el dibujo, ¿ok? Cuando me refiero a análisis formal, es ese análisis del gráfico en sí que nos va a permitir evaluar casi cualquier grafismo que tenemos enfrente, como se los decía. Son 6 ítems, los que ven acá, que nos permiten ver las cosas a nivel general y esto lo ocupan también si están corrigiendo, en este caso, aplicando figura humana. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son estos puntos entonces? Vamos a ver la dimensión del dibujo, el emplazamiento, que es la ubicación dentro del papel, el tipo de trazo, la presión ejercida para el trazo, el tiempo de ejecución y el movimiento en el gráfico. Estos son como 6 ítems generales o básicos para cualquier dibujo que ustedes quieran evaluar. Evidentemente, mientras tenga los parámetros de una prueba específica, nos vamos a ir con los parámetros específicos. En este caso, vamos a ver desde los más generales hasta los más específicos de la persona bajo la lluvia. Entonces vamos con el primer análisis, el primer punto de los análisis, del análisis formal, que son las dimensiones. Y la idea, chicos, es que ustedes vayan tomando como esa interpretación actual de la prueba que se acaban de aplicar. Es decir, van a ir anotando o determinando, posicionando en cada uno de los ítems cuál es el que corresponde o se adecua más al dibujo que acaban de hacer. ¿Sí? Lo pueden hacer en una hojita aparte y si no aplica, pues por supuesto que lo pasamos y avanzamos a otras interpretaciones. ¿Ok? En esta parte de las dimensiones y sobre todo en la primera parte del análisis formal van a corregir todos. Más adelante van a ir descartando ítems que pueden o no aparecer en el dibujo que ya ustedes hicieron. ¿Ok? Entonces, lo primero que deben evaluar es si su dibujo es grande, muy grande, es mediano o es pequeño. Digamos que dentro de los estándares de normalidad vamos a tener el dibujo grande y el dibujo mediano. Y todo lo que excede el estándar de normalidad es el dibujo muy grande
y el dibujo pequeño. Entonces vamos a partir con lo que es más esperado. Lo que es esperado es el dibujo mediano, que tiene que ver con una persona que está bien ubicada en su espacio. Recuerden que el papel es esa hoja de papel representa el mundo para la persona. Todo ese papel es el mundo y el dónde y cómo se ubica nos va a decir cómo la persona también se relaciona con el mundo. Una persona de dibujo mediano va a ser una persona que probablemente esté bien ubicada en el espacio, es centrada, adecuada, utiliza sus recursos de forma adecuada y a su disposición. Probablemente tenga más tenga tendencias hacia la introversión. Probable, no siempre. No siempre se cumple este prerequisito. Y por otra parte, tenemos el dibujo grande, que tiene que ver con la necesidad de mostrarse. Son perfiles más del tipo extrovertido. Tienen necesidad de ser autoexpansivos, de tener estas tendencias hacia lo creativo, hacia lo plástico, perfiles más artísticos con mayor capacidad de abarcar espacios, ¿ok? Y demostrarse en esos espacios. Entonces, si lo pudiéramos ver con alguna tendencia, serían las tendencias más intro o extrovertidas. Son los dos que están como al medio. Ahora, todo lo que sale de la normalidad, que empieza a tener algún indicador relevante para nosotros, esto nos permite descartar tendencias patológicas. Serían los dibujos muy, muy, muy grandes y los dibujos diminutos. ¿Okay? Los muy grandes en ocasiones no están completados, es decir, es un dibujo que, por ejemplo, la persona dibujó la cara, los hombros y luego llegó como hasta acá, hasta el torso o la mitad de las piernas. ¿Okay? Ese dibujo que se nota que faltó papel, que los bordes justo terminan en el papel. Por ejemplo, si la persona está haciendo el cabello, como que no quedó espacio para el cabello, o las manos quedaron tan extensas a los laterales que no quedó espacio para los dedos. ¿Okay? Son dibujos muy, muy grandes. Y en otro tipo de expansiones, las personas suelen pedir incluso una hoja más, una hoja para terminarlo o adicionarlo, o incluso terminarlos por atrás. Eso es un indicador mucho más paranoideo, ¿no? Incluso en estos tipos de dibujos tienen que ver con los controles internos, que son deficientes, o ilusiones paranoideas de grandiosidad, ¿sí? Tienen que ver con inadecuación completamente, una posibilidad de compensación, pero una compensación que evidentemente es disfuncional. Aparte de algo bien importante a nivel laboral, es que una persona que no respeta los límites del papel probablemente va a ser una persona que tampoco respeta los límites del mundo. Y el mundo como objeto en sus relaciones objetales, no solo con personas, sino que tiene que ver con normas, procedimientos, planificación, con relaciones interpersonales, con sus relaciones objetales en general. Entonces, por lo general, estos dibujos muy grandes y expansivos siempre tienen que ver con un indicador de inadaptabilidad, ¿sí? Por eso no son recomendados o no están dentro de lo esperado, dentro del parámetro de la normalidad en el área laboral. Dime, Vicente, cuéntame. Profe, en caso, por ejemplo, porque yo igual hice como la persona, esto es como para la persona, si es que la persona es muy grande o muy pequeña, porque igual yo, por ejemplo, usé toda la hoja, pero en elementos que están alrededor de la persona. Ok, ok. En ese caso, Guillermo, fíjate, para allá vamos, a identificar cuándo es un dibujo muy grande y cuándo es un dibujo grande o pequeño. Porque fíjate, nos vamos a dejar guiar por estos espacios. Cuando el dibujo ocupa, por ejemplo, un solo cuadrante, es un dibujo diminuto, incluso a veces pueden ser más pequeños, ¿sí? Un dibujo mediano puede ocupar dos, incluso un dibujo grande puede ocupar los tres, ¿ok? Estos parámetros que estamos viendo es como para la persona, ¿bien? Así que si los detalles que adicionaste están alrededor de la persona, no los vamos a tomar en cuenta. Para esta dimensión, ¿ok? Más adelante sí los vamos a evaluar o a interpretar. Ya, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chicos, como para identificar en su dibujo el tamaño?
Entonces, como le decía a Vicente, vamos a identificar los dibujos pequeños, serían como acá, como de 10 centímetros, ¿sí? Acuérdense que vamos a dividir en el emplazamiento la hoja en 9 cuadrantes, como se las mostré, ¿ok? Entonces, si ustedes colocan la hoja vertical, incluso se los recomiendo al principio como doblar la hoja por 3 y luego por 3 al horizontal, ¿bien? De manera que les quede de esta forma. Y así ustedes van a poder irse familiarizando visualmente con el tamaño, porque estos cuadrantes son los que vamos a utilizar también para la interpretación. ¿Bien? Ahora, este dibujo chiquitito, diminuto, que abarca solo un cuadrante del papel, tiene que ver con esta falta de reconocimiento o desvalorización. Tiene que ver con sentimientos de inferioridad, de introversión, pero esa introversión que es pasiva, que tiene que ver con la timidez, con la falta de vitalidad incluso. Muchas veces se asocia a un signo depresivo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el aplazamiento del yo. Este indicador del dibujo pequeño. ¿Okay? Es como que no tengo la capacidad de reconocerme y por eso también es un índice de alguna patología que le va a disminuir esa capacidad productiva. Yo les decía cuando vimos las otras pruebas que la autopercepción, si bien es cierto, tiene que ver con cómo la persona se mira a sí misma, esta impresión de sí misma se va a afectar directamente en su capacidad productiva, porque va a ser una persona insegura, va a ser una persona que le va a costar tomar decisiones, ¿sí? Va a ser una persona que no va a dar mayores aportes, no va a poner un punto sobre la mesa, va a ser bastante maleable. Entonces, por ende, le va a costar poner en práctica toda esa reserva cognitiva que puede tener. ¿Por qué? Porque la autopercepción es ese motor que hace que la persona haga uso ajustado de sus capacidades. ¿Ok? Entonces, ni el primero ni el último son esperados para hablar de protocolos sanos o protocolos esperados con buena capacidad productiva, bien sea de perfiles intro o extroversivos. Van a estar acá en dibujos medianos o dibujos grandes. ¿Sí? Si ya lo ubicaron, entonces avanzamos. Este es el primer ítem que van a marcar en el protocolo. ¿Sí? Ustedes están corrigiendo. Avanzamos entonces al emplazamiento. Acá ya les adelanté un poco de cómo se ve este emplazamiento. Van a dividir en 9 cuadrantes. Esa es la forma como de corregir en principio este emplazamiento. ¿Ok? Acá vamos a ver la interpretación. El emplazamiento básicamente es la ubicación en el papel. Antes vimos cuánto espacio ocupaba. Ahora vamos a ver dónde lo posicionó, hacia dónde están las tendencias. Bien, recuerden que la mayoría de los dibujos se espera que ocupen 2 cuadrantes o 3 cuadrantes. Incluso a veces 4 cuadrantes cuando es un dibujo grande, ¿ok? Porque en uno puede, por ejemplo, estar la mano, en otro puede estar parte de la cabeza, en otro puede estar los pies, pero por lo general la mayoría del cuerpo tomamos de la cabeza a los pies, ¿sí? Eso sería como lo principal. Si ya, por ejemplo, tenemos los brazos y las manos comparten otro cuadrante, ahí nos permite analizar o interpretar hacia dónde somos capaces de movernos, ¿sí? Si bien es cierto, un dibujo puede tocar varios cuadrantes, siempre hay uno que está más predominado, donde el dibujo ocupa más espacio. En ese cuadrante es que vamos a mirar y vamos a dividir nuestras hojitas en este formato, ¿ok? La idea es que el emplazamiento cuando lo hagamos sean como del mismo ancho, ¿ok? Para que sea más fácil de verlo en el papel y tendamos menos a la confusión o a sesgar la prueba. Como les dije, recuerden que la hoja representa el mundo para el sujeto y por lo tanto, mediante el emplazamiento, observamos cómo la persona se relaciona con ese mundo, asumiendo que cada uno de los cuadrantes va a representar una parte o una forma del mundo. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer
es ver el margen izquierdo, central y derecho. Vamos a ubicarnos solamente en forma vertical para ir después completando los cuadrantes horizontales. El margen 1 le vamos a llamar izquierdo y al margen 3 le vamos a llamar derecho. Al que nos queda en medio va a ser el margen 2. 1, 2 y 3 en forma vertical. El margen izquierdo, chicos, representa todo lo que tiene que ver con lo materno, con lo afectivo, con el pasado, con lo primario, la introversión, con esta tendencia a encerrarse en sí mismo, que es la tendencia introversiva, representa el pasado y las regresiones más orales, ¿ok? La protección de la mamá, la vinculación con lo que es conocido, más de tipo íntimo, emotivo, como más reflexivo, ¿ok? Eso es todo lo que está en el margen izquierdo. Evidentemente, todo lo que está al margen derecho, el número 3, va a ser el futuro, la progresión, lo más consciente, la figura más paterna o de autoridad, las tendencias más hacia la extroversión, las capacidades de empuje, la actividad, la ambición, el optimismo, excitación, euforia. Bien, eso va a ir al margen derecho, al margen 3. Y el margen central tiene que ver mucho con el nivel de madurez o el posicionamiento en el presente. ¿Por qué? Porque el margen central converge el equilibrio entre ambas tendencias, entre la introvertida rígida y la extrovertida rígida. Esto en cuanto a todo lo que tiene que ver con el mundo. No una persona que quizás va a tener un trato adecuado socialmente, probablemente tenga muy buenas capacidades para hacer objetivos, eh, con criterios ajustados a la realidad, con una conexión para irse a sentir, pero también para irse a accionar. Bien, se bandea entre estos dos campos, no irse a ambos lados y posiblemente tenga una buena representación del esquema corporal. ¿Por qué? Porque se ubica en lo presente, no tiene que ver con una idealización del futuro o con rememorar el pasado. Por eso se espera que la mayoría de los dibujos al menos toquen en cierta medida la zona central. Por eso ustedes pueden ver que la mayoría de las personas dibujan la persona en el medio de la hoja. Claro, cuando ustedes hacen esos trazos, pueden ver que aunque esté al medio, hay ciertas tendencias, ¿ok? Tendencia más a la izquierda o tendencia más a la derecha. No es simplemente cómo se ve cuando ustedes trazan la línea central, ¿ok? Ahí ustedes cuando ya tengan el gráfico completo pueden ver como la tendencia o la delimitación a esa tendencia. Vamos entonces con el emplazamiento al horizontal, que acá lo vamos a delimitar con letras. ¿Okay? Los márgenes horizontales, que son los que van a ir desde arriba hacia abajo. ¿Okay? Le vamos a llamar superior, inferior y central. Aquí también tenemos incluso un centro, y algún punto converge centro-centro. ¿Okay? Entonces, el margen superior tiene que ver con todo lo que está en nuestra cabeza, incluso representa el área de la cognición netamente, los procesos del pensamiento, de las abstracciones, es la zona de las ideas, de las elaboraciones teóricas y es todo lo que nosotros llamamos el plano intelectual. Esa va a ser la zona A, el superior. Y por eso es muy común que muchas personas posicionen las áreas superiores en este cuadrante. ¿Okay? La zona inferior va a ser todo lo opuesto, que sería lo más inconsciente, el predominio de lo vital, la conexión con los procesos más simples, el área más instintiva, las pulsiones, la complacencia, todo lo que es necesidad más básica, todo lo que tiene que ver con el dinamismo inconsciente, van a ser los procesos que están más arraigados a los pies. Por eso se espera que las personas siempre dibujen desde la cabeza hacia los pies. Es decir, vamos desde las capacidades intelectuales, la racionalidad, luego pasamos por el hacer, todo lo que es tronco y extremidades, hasta llegar a los pies que tienen que ver con el mundo inconsciente. ¿Okay? De esa manera, por lo general, debería de vengarse todo el rol o la dinámica psíquica. ¿Ok? Por eso cuando estamos en observaciones 1-1, podemos ver desde dónde parte la persona dibujando. ¿Ok? Si parte, por ejemplo, de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies, o por el contrario, que es menos común,
parte por los brazos o el tronco, eso es lo menos común, siempre parte como de arriba hacia abajo. Y esas mismas indicadores que podemos ver en la aplicación 1.1 también nos van a indicar, porque lo vamos a poder confirmar en la prueba. Cuando la persona empieza de los pies hacia arriba, probablemente vamos a encontrar una predominancia en esos indicadores que están allí abajo, ¿ok? Más hacia lo vital, las necesidades más básicas. Probablemente vamos a confirmar esa implicación de la interpretación en otros indicadores de la prueba. Bien. Y el área central, en este caso, el área central horizontal, tiene que ver con conexión con lo que es más concreto y cotidiano, con el hacer, con lo pragmático, con lo operativo. Eso que está sucediendo aquí y ahora tiene mucho que ver con la zona central de los verticales, pero en este caso con apego emotivo y conexión con lo que es concreto. En este momento, por eso en algún punto se juntan centro y centro, para dar la representación de la actualidad del ser en este momento, estar aquí ahora. Entonces, si nosotros juntamos estas 6 variables, ¿no? Tenemos así, 3 al horizontal y 3 a lo vertical, ¿ok? A eso le vamos a llamar combinaciones. Y son estas combinaciones que tenemos acá. 1A, 2A, 3A, 1B, así sucesivamente hasta el 3C. Y lo vamos a ver de esta manera. Se interpretan cada una por separado. Bien. Cuando estos márgenes se cruzan, vamos a tener esta combinación que finalmente ya nos van a quedar interpretaciones por cuadrante por sí mismos, sino que se van a permitir ustedes unificar cuadrantes para dar interpretación de algo que prevalece en esa zona. Y eso es lo que vamos a empezar a describir acá con los diferentes cuadrantes que están predominando en nuestro dibujo. ¿Ok? Existen todas estas posibilidades de emplazamiento, chicos. Para el ámbito organizacional, enfocado a tendencias de orientación vocacional, tiene que ver mucho con el para qué innatamente es buena la persona o hacia dónde van las tendencias de personalidad. Recuerden que las competencias técnicas o las habilidades teóricas que la persona vaya adquiriendo en su vida van a enriquecer esta, estas tendencias innatas de la persona, ¿ok? Pero desde el ADN, desde la estructura de personalidad, la persona va a tener tendencias que son innatas y que van a tener que ver con la motivación al logro, la motivación al poder o la motivación a la socialización. Y esto es algo que, como les dije, desde la estructura base no se puede modificar, aunque sí se puede complementar con el estudio, con otras habilidades adquiridas a lo largo de la vida. Bien. Entonces vamos a ir viendo que más o menos se posiciona en cada una de las áreas y en nuestra primera área, que es el área donde converge el, el 1 con el A, el izquierdo superior, son personas que suelen tener actitudes más reservadas, introspectivas, que tienen bastante autodominio, que intentan abordar situaciones netamente desde lo intelectual, que sugieren emociones más al margen, ¿ok? Son personas más pensantes. Tratan de tener la emoción como a raya, distanciado, ¿ok? Recuerden que estamos en el área superior, que tiene que ver con el plano intelectual, y al mismo tiempo con áreas más regresivas, que tienen que ver con la introversión. Entonces, cuando ustedes piensan en esto que les estoy diciendo, chicos, ¿qué perfiles laborales se les ocurre que representen este tipo de actitudes? Como más del tipo intelectual y distanciamiento emocional. ¿Qué cargos pueden estar acá? ¿Qué se les ocurre? Personas más reservadas, introspectivas, que mantienen los afectos al margen, incluso tienden como hasta reprimir sus emociones, todo lo resuelven desde lo intelectual, involucran menos los afectos. ¿Qué se les ocurre? Acá, Vicente, en el 1A. Empezamos por allí para ir viendo uno a uno.
Yo recuerdo que en el Zuliger pusimos el ejemplo de una persona cuando, por ejemplo, tiene estos indicadores muy marcados de aislamiento, como de introversión. ¿Qué se les ocurre? Podrían ser, por ejemplo, chicos ingenieros en programación, ingenieros informáticos, sobre todo los ingenieros informáticos. Allí van a encontrar mucho en esta área, ¿ok? Porque son personas que por lo general se enfocan netamente en lo intelectual, ¿bien? Ellos no intervienen emocionalidad en sus procesos, ¿sí? Por lo general, acá vamos a encontrar muchos perfiles de este tipo, ingenieros, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con informática, programación, estas personas que pasan mucho tiempo en un computador, que trabajan con pocas personas, son bastante reservadas, con esta tendencia más de predominio del intelectual, sobre todo los ingenieros, como les decía, pueden tener estas cualidades. ¿Ok? A diferencia de, por ejemplo, por eso dije informático o programadores, a diferencia de un ingeniero civil, por ejemplo, que se posiciona más en el área más centro, que necesita igual enfocarse en trabajar igual con personas. ¿Ok? Ahora, vamos al 2A. Bien, este que tenemos acá, al medio arriba. En el 2A tienen que ver con actitudes más creativas, intereses culturales en relación con el mundo. Son personas que se muestran reflexivas, calculadoras, pero tienen la posibilidad de moverse desde lo emocional y también desde las relaciones con los demás, ¿sí? Aquí vemos más ramas de la ingeniería que tienen que ver con diferentes aspectos como más mecánicos, civiles, los arquitectos también tienen muchos de acá, de este cuadrante, ¿ok? Casi siempre están acá, los ingenieros, exceptuando los informáticos que tienen mayor tendencia para el lado izquierdo. Bien, y ya en el 3A, que tiene que ver con el área más proyectiva, más a futuro, más expansivas, tienen que ver con estas personas que se manejan desde lo abstracto, incluso desde lo religioso, lo trascendental. Esta es un área muy amarilla si lo llevamos a Lucia, ¿ok? Tiene que ver con la expansión, la confianza, son personas optimistas. Por lo general, muchos de estos cargos plásticos, por ejemplo, artísticos y todos los religiosos tocan esa parte, ¿ok? Por ejemplo, comunicadores sociales, personas que crean algún tipo de publicidad, que venden un producto a nivel creativo, tienen mucha de esta área, suelen tocar este cuadrante, ¿ok? Incluso a veces lo tocan con el paraguas. Cuando personas tienden a tocar este cuadrante con el paraguas, vamos a encontrar que se desarrollan en esta parte creativa, ¿sí? En marketing digital, por ejemplo, en esos aspectos. Luego tenemos el área central, donde vamos a tener el 2A y también vamos a tocar un poco con el 2B. Vamos mejor en orden para que no nos perdamos. Vamos a ir en forma de izquierda a derecha, ¿ya? Vamos al 1B. Este es el área netamente materno-familiar, ¿sí? Es el área de los afectos puros. La persona tocan casi exclusivamente una de estos cuadrantes de esta área, ¿ok? Es lo más común. Son de difícil adaptación porque les cuesta mucho ir a lo social. Son personas por lo general introvertidas, rígidas. Ojo, si es que están solo o la mayor parte del tiempo está ubicada en esta área, tienen dificultades para los contactos y tiene que ver mucho con tendencias hacia lo histórico, lo tradicional, el pasado. Siempre que se enfoquen como en este margen, en este cuadrante izquierdo, ¿ok?
Es esperado que sean personas bastante moralistas, son personas que pueden tener muchas respuestas populares en el Zuliger, ¿sí? Estas personas que tienen esas tendencias a ser historiadores, profes de historia, filósofos, personas que se dedican a escribir, y estas personas pueden pasar parte de su vida escribiendo, se ubican acá. Ojo, tendencias, por ejemplo, un profesor de historia siempre tiene que tener la capacidad de pasar a la derecha, aunque sea al centro, ¿ok? Porque el profe tiene que llevar estas tendencias innatas que ya tiene en su personalidad, llevarla a lo social para poder enseñar. Entonces, un pedagogo en historia tiene que tocar esta área de la izquierda, pero también hacia la derecha. Y un historiador, solo los que se dedican, por ejemplo, a investigar o a escribir sobre la historia, probablemente estén casi todo el personaje en esta área hacia la izquierda, ¿sí? Vamos entonces ahora con el 2B. El 2B es el área de lo concreto, el área del hacer. La mayoría de todos los cargos tienen que ver con el hacer. Todos en mayor o menor medida, aunque esté predominado la inteligencia teórica, que es la de acá arriba, siempre vamos a tener que ir a ejecutar, ¿sí? A mostrar algo para poder demostrar la capacidad. Recuerden que el 2B la mayoría de las personas lo tocan en cualquier rubro y en cualquier cargo, porque este es el área del hacer, del interés por el presente, de la realidad inmediata, la intuición, la actitud receptiva. Entonces, la mayoría de las personas, aunque sea una mano, va a posicionar en ese cuadrante. ¿Sí? Recuerden que buscamos es hacia dónde están las mayores tendencias. Incluso no es un área específica de algunos campos laborales, sino más bien es el área que tiene que ver con la ejecución misma. Digamos que este es el área completamente roja, si lo vamos al Lusher, ¿bien? Y finalmente el área 3B, esta área de acá del centro, tiene que ver más con la sensibilidad del contacto, la capacidad de altruismo, el ayudar a los otros, el área social, lo comunitario, el contacto con la naturaleza, con el mundo, con las artes. Es el área de la proyección absoluta, una proyección bastante social, bastante hacia el futuro, una necesidad de contacto con el otro, ¿sí? Yo creo que la mayoría de los que estamos acá probablemente tocamos esta área en mayor o menor medida. Aunque las tendencias sean intro, probablemente todo lo que tenga que ver con el altruismo, lo comunitario, lo social, tenga que ver acá. Asistentes sociales, psicólogos, profes, artistas, los cargos, por ejemplo, ambientalistas, estos que tienen que estar muy expuestos como al medio ambiente, por lo general tocan esta área. Aunque a veces hay más tendencias regresivas, políticos, artistas como periodistas, eso está en esta área. Todas las personas que trabajan en medio tienen que ver con esta área, ¿sí? Entonces, por lo general vamos a tener esta área muy, muy frecuente para todos los cargos que son visibles, ¿sí? No los que están tras bambalinas, sino los que están fuera, los que tienen que hacer realmente. Y por último, chicos, tenemos el margen C, que es, como les digo, todo lo que está ligado al inconsciente o al mundo de las necesidades, que si bien es cierto, se espera que aparezca, es el área más disfuncional dentro de un protocolo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 1C está ligado a todo lo que es estrictamente concreto, es un área de total inadaptación. Son personas inflexibles. Si es que están posicionadas única y exclusivamente en esta área, vamos a tener respuestas estereotipadas, con pocas capacidades cognitivas, están muy alejados de la zona de lo cognitivo, ¿sí? Por ende van a tener escasa autonomía, porque es como un niño chico, se maneja netamente desde las necesidades y tienen muy poca gestión de lo racional, son personas que pueden ser emoción pura, ¿sí? Incluso recuerden que estamos hablando desde el margen C abajo, ¿ok? Por ende, pueden ser muy retraídos, pueden tener escasa tolerancia a la frustración, escasa autonomía, todo muy concreto, poco productivo. Entonces,
A pesar de que es una persona que pueda estar tocando esta área, quizás con un piecito, ¿sí? No queremos que el gráfico en total tenga predominancia en esta área, porque va a ser una persona que en cualquier cargo puede ser disfuncional. Por ejemplo, puede tener tendencia a la distimia, a un episodio crónico de depresión. Por lo general aparecen dibujitos muy chiquititos, ¿sí? Y en esta área exclusivamente. Cuando vean esos dibujos, tenemos que ponerle la lupa en ese caso. Y esto incluso se puede encontrar en personas que estén en riesgo vital. Entonces, si ven un dibujo donde la mayor parte del gráfico está acá, como les digo, veámoslo con lupa porque su capacidad productiva puede estar comprometida. En cambio, en el 2C, a pesar de que no tenga que ver con todo el mundo inconsciente, tiene que ver más con aspectos lúdicos y recreativos. Si bien es cierto, va a ser una persona que quizás posea pocas habilidades para echar a andar su cognición, porque recuerden que estamos alejados, esta persona es más flexible, más bohemio, como va viniendo, vamos viendo, y quizás no aporta mucho desde lo cognitivo, pero tengo mayor capacidad de centrarme en la operación si estoy más cerca del hacer, ¿ok? Estoy en el momento presente, ¿sí? No tengo que ver tanto con la inadaptación, sino con la posibilidad de moverme, ¿sí? Y finalmente, chicos, el 3C, de las tres que están abajo, este es el área más funcional. El 3C tiene que ver mucho con el 3B, porque tiene que ver con la estricta necesidad de contacto con las personas. Tienen que ver con estas tendencias de ser líderes paternalistas, la persona que tiene necesidad de contacto, ¿sí? ¿Se recuerdan de la textura en el Zuliger, por ejemplo? Por lo general, se suele posicionar gran parte del dibujo en esta área, porque es el área donde la necesidad de contacto emerge, para que quizás con ese mecanismo puedan disminuir las capacidades intelectuales donde necesito que los otros me validen a mí mismo. Entonces, muchas veces las personas del 3B suelen posicionarse acá. Incluso como que personas que suelen tener contenido 3C tocan los 4 cuadrantes. Por lo general se posicionan en esos 4 cuadrantes. ¿Cuál es la idea, chicos? Que ustedes tomen los cuadrantes que más van teniendo relevancia en su dibujo. Por ejemplo, la cabeza y el torso, si están en 2 cuadrantes y quizá tenga un pie y la cabeza en otro, tengo la mayor parte del cuerpo, voy a tomar específicamente ese cuadrante, donde tenga la mayor parte del espacio trazado. Son las que vamos a tomar como relevantes, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer para tomar en cuenta para las interpretaciones correspondientes. ¿Lo tienen ya identificado? Sí, claro que sí. Es lo esperado, Sofi, que tengan más de un cuadrante. Lo que les decía era que si, por ejemplo, la mayor parte del dibujo comparten 2 cuadrantes, eso va a ser más relevante para tu interpretación. Pero en el fondo, toma en cuenta todos los que abarque tu dibujo, ¿sí? Si, por ejemplo, tu dibujo está acá, la mayor parte del torso, los brazos, por ejemplo, en el 2B, pero hay una mano que pasa al 1B, ahí lo vamos a interpretar como en lo individual, ¿sí? Se supone que la interpretación tendría que ser que en la parte del hacer, en las manos, ¿sí? Del contacto con el mundo, va a ser hacia la tendencia emotiva, hacia lo familiar, hacia lo materno, hacia la protección. Bien, ese es un ejemplo de interpretación. Ok. Entonces, chicos, cuando ustedes toman su gráfico, acá puedes darte cuenta, Sofi, de un ejemplo.
Lo vamos a trazar de esta manera. Se van a dar cuenta de dónde se posiciona o el que en este caso está haciendo la persona. Fíjense cómo la mayoría del cuerpo está en el 3B y en el 2C y en 3C incluso. La defensa se empieza a elaborar como la defensa del paraguas, ¿sí? Vamos a hablar de el paraguas como defensa. Se empieza a elaborar desde el 2B. ¿Se acuerdan que les decía que el 2B es el área de las manos, del hacer? Por eso es totalmente esperado conseguir las manos acá, ¿sí? En el 2B también encontramos cómo la persona instrumenta sus defensas con el hacer. Yo hago esto para protegerme. Y cuando veamos el significado del paraguas, vamos a ver que el paraguas como defensa nos va a representar desde dónde se defiende la persona. Recuerden que el paraguas es una defensa netamente conductual que va a ocupar la persona para defenderse, adaptarse o reponerse de la situación desfavorable. Entonces, por eso es bien común conseguir los paraguas en la zona de la intelectualización, en la zona de arriba, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el plano intelectual. Por lo general, los paraguas los van a encontrar allí, porque la mayoría de las personas utilizamos los procesos cognitivos como parte de nuestros procesos defensivos. Es decir, con nuestras habilidades cognitivas resolvemos, nos adaptamos. Eso es lo esperado en el mundo laboral. Si yo tengo una situación crítica, desfavorable, de tensión o de adaptación, yo debo recurrir a mis capacidades y habilidades para poder reponerme de esta situación. Por eso es totalmente esperado conseguir paraguas en esta zona, en la superior. Muchas veces la persona, su cabeza está acá, en lo superior, y el paraguas se posiciona más hacia un ladito, pero sigue estando en el plano intelectual, hacia arriba, ¿ok? ¿Preguntas hasta acá, chicos? Por ejemplo, en este ejemplo que les estoy dejando acá, yo les muestro en pantalla que la persona no se maneja desde sus habilidades cognitivas, es decir, ahí está su defensa, ¿sí? En el único momento que las utiliza es para defenderse de una situación desagradable, de una situación desfavorable, de un problema que se presenta en el trabajo, ¿sí? Incluso no cubre muy bien a la persona. Esto es un cargo netamente operativo, ¿sí? Por eso los cargos más altos, la cabeza siempre es esperado que suelan aparecer en el margen superior, ¿sí? Excelente. Entonces, chicos, atención acá. ¿Qué pasa si la persona gira o rota el papel y dibuja en forma vertical? Número uno, está tomando atribuciones o indicaciones que no se le han señalado. Esto es tomar una indicación que tiene que ver más con componentes oposicionistas, ¿sí? Y no estrictamente como para diagnosticar un oposicionista desafiante, pero sí tiene que ver con que lo giro a mi antojo, ¿ok? Porque es una estructura límite del papel. Si me parece muy chica, entonces en algún momento lo giré, ¿sí? Si en algún momento han visto, por ejemplo, la prueba del dibujo libre que se ocupa para evaluar niños y adolescentes, donde la hoja que se utiliza, además de que es una hoja más grande, se utiliza una página de papel oficio. Son más largas, son más anchas. También se coloca de forma horizontal. ¿Por qué? Porque cuando esa hoja se ocupa de manera horizontal, hay más espacio de proyección, ¿sí? El espacio de proyección es menos angosto que la horizontal. Por ende, tiene menos límite. La persona puede expandirse más. Entonces, si la persona rota el papel, por lo general, lo que nos indica es que necesita como más libertad, más amplitud. Tiene que ver ir en contra con lo que son las reglas sociales, lo moral, los procedimientos. Entonces, ya girar el papel es un llamado de atención para ver de qué manera se está adaptando. Entonces, si la persona gira el papel y ustedes realizan su emplazamiento, fíjense que acá les buscamos un ejemplo que estuviese en un papel horizontal, ¿sí? Pero yo pongo mi emplazamiento en forma vertical y quedaría algo más o menos así, ¿sí? Ustedes ponen
No van a poner el emplazamiento de forma horizontal, es decir, los cuadrantes no los van a poner en forma horizontal, tienen que ponerlo en forma vertical porque esos son los espacios que están diseñados para medir el emplazamiento. Fíjense que esta persona igual está tocando zonas que son centrales, ¿sí? Y no está tocando nada de la zona inferior. Está tocando un poco la zona superior con la mano, ¿sí? Que tiene que ver con la instrumentación de la defensa. Tampoco es muy ajeno, ¿sí? Si esto lo imaginamos en vertical, no es muy ajeno a la proyección de la estructura de la personalidad. Lo único que pudiera estar aquí generando dificultad es la instrumentación de la defensa, porque el paraguas está quedando fuera de los márgenes, ¿sí? Ahora, si tomamos esa misma imagen y la intentamos como poner en vertical, marcar una línea imaginaria, probablemente el paraguas también haya quedado en una zona superior, ¿sí? Por ende, la persona se está posicionando los pies en un dibujo que está en una zona centro superior, y por eso el paraguas también está quedando afuera. Entonces, finalmente, aunque la persona pueda rotar la hoja en una evaluación grupal, tienen formas de evaluar el protocolo, ¿sí? Que no van a tener las mismas posibilidades, es cierto, pero igual van a poderlo evaluar. Y pasa mucho en las evaluaciones grupales que la persona va a rotar la hoja. Y ustedes igual pueden tener una apreciación del protocolo, en ese caso, si es que le interesa. Lo que quiero decir es que no por estar la hoja en horizontal van a dejar de evaluarla, ¿sí? Pueden hacerlo igual. Recuerden que de todas formas, al momento que ustedes le presentan la hoja en blanco a la persona, no se le da ninguna indicación de que lo voltee o que lo mantenga en vertical. Bien, todo puede ser indicador para la interpretación. Ya ustedes, al incluir la consigna de mantener la hoja en vertical, puede ser un sesgo, ¿sí? Porque probablemente si no se la digan, no van a saber si la persona lo mantiene en vertical o lo rota, ¿sí? Vamos entonces con el siguiente punto del análisis formal, que es la presión. Chicos, vamos a tomar la presión como el indicador que vamos a evaluar a nivel de fuerza que se le aplica al lápiz, ¿ok? Al momento de ejecutar las líneas del gráfico, una presión normal es una línea que se ve nítida, pero que no está cargada, ¿sí? Como una línea de lápiz pasta o de plumón. Tampoco es claruchenta como una línea de portamina, ¿sí? A eso, lo que no se va a los extremos es lo que vamos a llamar una línea de presión normal. Una línea que no traspasa el papel por el otro lado, que no se siente incluso por el otro lado, pero que se ve bastante nítida, ¿sí? También vamos a poder identificarla como una línea que no necesito acercarme para poder ver la tintura, ¿sí? Eso nos habla de un indicador de línea de presión normal. Ahora, chicos, que una línea sea de presión normal nos habla de una persona equilibrada, adaptada, constante, con armonía, dentro de toda esa estructura psíquica que es lo que esperamos. No es más allá del tipo de trazo, que es otra cosa. Los trazos no es lo mismo que la presión, ¿ok? La presión tiene que ver netamente con el color de la línea y qué tanta fuerza se le aplique, digamos, para darle color o pigmentación. La línea de presión débil tiene dos maneras de mirarla, pero estas dos maneras casi siempre se pueden ver solo en la evaluación individual. ¿Por qué? Porque tenemos presión débil de ejecutado rápido, es decir, con velocidad, siendo dibujos que son completos, perdón, pero simples, ¿sí? Y también tenemos las líneas de presión débil, que es ejecutado con lentitud, ¿ok? Ahora, si lo podemos ver a nivel grupal, lo podemos ver, pero cuesta un poco más.
¿Por qué? Porque el ejecutado que es con velocidad son personas que terminan rápido, pero tendríamos que estar observando para ver si esa persona terminó más rápido que los demás. Y son dibujos que son simples, los de ejecutado rápido, no tienen mayores detalles, pero aún así están completos. Todas las partes, digamos, del cuerpo, la ropa o todo lo necesario para tener una persona completa está. Tiene que ver con agilidad mental, cuando estas personas que son más creativas, que se manejan desde hacer tendencias más extrovertidas, ¿sí? La persona lo que hace con esta presión, en este tipo de presión, lo que hace es que dibuja y termina rápido. Por ende, la presión suele ser débil. Incluso estas personas tienen la peculiaridad de que dibujan, en vez de así, dibujan así. ¿Ok? Como que tienden a hacer líneas como con el lápiz más suelto. Y el hecho de que esté más suelto les permite deslizar o correr el lápiz más rápido. ¿Sí? Y esto al mismo tiempo, pues, da una línea menos pigmentada, porque hay menos presión. Si por ejemplo, se toma el lápiz así, voy a tener suficiente presión y si yo lo tomo así, motrizmente no tengo tanta presión ejercida, tanta fuerza. ¿Ok? Ahora, si tenemos esta presión débil, claruchenta, pero lenta o escaso de detalles, por ejemplo, no tiene ojos o no tiene dedos, no tiene ropa, eh, es un dibujo excesivamente simple y a la vez claruchento o no terminado, no tiene que ver directamente con rasgos depresivos, ¿sí? Representa altos índices de ansiedad, pero ansiedad en la estructura de personalidad, ¿sí? Timidez, desorientación, ocultamiento, falta de reconocimiento, como inhabilidad. Esto va a ser un protocolo con tendencias desfavorables, netamente, para el puesto laboral. ¿Podemos aceptar un protocolo con presión bastante leve? Sí, mientras que se ve que fue ejecutado con rapidez. Si el dibujo fue ejecutado rápido, no va a tener detalles, ¿sí? Es un dibujo simple, pero es un dibujo simple que está completo. Y probablemente la persona va a terminar más rápido, como les digo. Los otros indicadores sí vamos a tener que como ponerle más la lupa cuando estemos uno a uno. Ahí vamos a tener más información de si efectivamente fue rápido o fue lento por descuido, vamos a decirle así. Luego tenemos la presión fuerte, que es una línea que es pesada. ¿Qué significa pesada? Que es bastante pigmentada en relación a la normal, ¿sí? Es más oscura. Se ve y se nota que la persona hizo un poco más de fuerza al momento de trazar. Son personas que por lo general toman el lápiz como bien chiquitito, como los dedos bien cerquita de la punta. Y eso hace que pigmenten con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque aplican este apoyo sobre el papel y muchas veces esa hoja queda con relieve por detrás. Si ustedes quieren ver, descartar la presión pigmentada, toquen detrás de la hoja y por lo general se siente o incluso se ve la pigmentación o la presión, ¿sí? En la presión débil ni siquiera se nota que detrás de la hoja hay que haya escrito algo delante de la hoja, ¿sí? Parece una hoja que está limpia. Y la presión normal, si ustedes ponen la hoja a la luz, se va a transparentar. Pero la presión fuerte se siente el relieve, no nada más se ve el pigmento, sino que se siente como la hoja cambia la estructura, ¿sí? Tiene que ver con alta energía vital, seguridad, extroversión. Si tiene mucho relieve, está muy pigmentada, podría incluso atribuirse a actitudes más hostiles hacia el mundo. Tiene que ver con perfiles más francos, con buena fortaleza yoica, con capacidad de liderazgo, grandes ideales, capacidad de gestionar situaciones que pueden ser muy tensionales, ¿ok? Pueden ser personas que se dediquen como al manejo de recursos, ¿sí? Uniendo cosas diferentes para hacer un todo. Para cargos medios altos, jefaturas y direcciones, se espera que la presión sea más tendencia normal y fuerte, ¿sí? Que sea una tendencia normal y fuerte, vamos a ver indicadores de fortaleza yoica.
¿sí? La presión es muy fuerte, que sería aún fuerte al extremo, que si casi que traspasa la hoja, ¿sí? En muchos lugares llega incluso hasta romper. Se han dado cuenta que algunas líneas se queda como el papel delgadito. No llega a abrirse un hoyito en la hoja, pero se ve como el papel a punto de romperse. Ok, eso es una presión muy, muy fuerte. Y esto sí o sí tiene que ver con agresividad y hostilidad. Ya no hablamos de una fortaleza yoica que la persona le permite hacer o planificar, o utilizar capacidades racionales, sino más bien con una energía desequilibrada. ¿Ok? Que la persona motrizmente no puede regular la capacidad de la fuerza. Y esto es desfavorable. ¿Sí? Presiones débiles y presiones muy fuertes son desfavorables. La presión normal o presión fuerte, que sea un dibujo simple o hecho con rapidez, también pudiesen evaluar, ¿sí? Con una persona bastante ágil, que se va a tomar su dibujo y va a seleccionar cuál de estas 5 variables es la que va a caber a seleccionar en este dibujo, ¿sí? Chicos, si ya identificaron entonces cuál es la presión predominante en su dibujo, vamos a ir avanzando. Después vamos a encontrar los trazos. Los trazos nos van a hablar de la firmeza de las líneas. Interpretativamente tiene que ver con el grado de tensión, firmeza o actitudes personales que tienen que ver con la vitalidad, la seguridad o la relación del impulso vital, ¿sí? Lo que unos autores pueden llamar el potencial de la libido. Los trazos muchas veces van en armonía con la presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión también nos va a dar diferentes tipos de trazos. Por lo general, los trazos débiles o las presiones débiles se asocian a trazos que son desiguales. Ya los vamos a ir viendo. Son como estas líneas esbozadas, estas líneas que son como temblorosas. Por lo general, se hacen con trazos débiles. Y los trazos gruesos y profundos se asocian a las presiones fuertes. ¿Por qué? Porque se mantiene una coherencia interna con las estructuras extrovertidas. Siempre tienen una tendencia a trazos gruesos, profundos, pesados. Las tendencias introversivas tienen trazos un poco más débiles. Si bien es cierto, pueden tener líneas armónicas, que son pigmentadas y menos pesadas, ¿sí? Ahora, el primer trazo que vamos a ver es el trazo grueso y profundo, con una línea armónica, como el ejemplo que ven en la pantalla. ¿Qué quiere decir grueso y profundo? Que la línea, aparte de ser pigmentada, no solo se ve oscura, sino que se ve hecha como cuando el lápiz tiene poca punta, que las líneas quedan como más gruesecitas, ¿sí? Así se ve una línea bien marcada, que no cuesta ver, que tiene una presión fuerte y que es armónica. Si ustedes ven el dibujo que tengo en pantalla, es la línea totalmente armónica, son líneas continuas, ¿sí? Que no están fragmentadas, ni tampoco están esbozadas. Cuando las líneas no son firmes, suelen verse así como que la persona une pedacito de línea con otro pedacito de línea, ¿sí? Vamos a ver si tengo un ejemplo por acá. Fíjense, como acá. Estas son líneas esbozadas, ¿sí? Que se van uniendo como trazos, como si la persona estuviese uniendo varias líneas chiquititas, ¿bien? Esas líneas esbozadas, chicos, no son una línea firme. La línea firme se ve que la persona hace trazos directos, aunque en algún momento se puedan desconectar, por ejemplo, uniendo partes del dibujo, son líneas que se ven completas, ejecutadas con la misma velocidad, ¿sí?
Este trazo grueso y profundo con la línea armónica tiene que ver con las personas con energía y dinamismo, personas tipo líderes, ¿sí? Lo que acabamos de ver, la presión fuerte, que son buenos conductores de grupo, con buen nivel comunicacional, buen nivel creativo, de productividad, personas con alta energía vital. Eh, a esto es lo que vamos a llamar con este potencial de la libido alto, ¿ok? En el caso de que el trazo se marque al otro lado, o sea, una tendencia muy, muy profunda, ya saben que es esa tendencia como a casi romper el papel, tenemos que tener en cuenta si la persona es creativa y hay movimiento, y también en la redacción de la historia, porque si es un dibujo muy rígido, es un dibujo como con falta de creatividad o falta de detalles, y la redacción tiene aspectos agresivos, probablemente se trate más de una persona hostil. ¿Sí? En cambio, si es un dibujo que se observa movimiento, que es un dibujo creativo, con ciertos elementos que hacen que el dibujo sea menos rígido y en la redacción existe coherencia, no existen aspectos agresivos, no tiene nada que ver con esto, sino más bien con un nivel de actividad psíquica mayor, ¿sí? Si no aparecen, pensamos que son personas bastante coherentes para puestos de líderes. Y si aparecen, probablemente son personas que tengan pesadez laboral, actitudes más hostiles, que se comporten de forma hostil frente al entorno laboral o a la adaptación laboral. ¿Okay? Luego tenemos el caso de líneas firmes. De líneas firmes, pero con tendencias rectas, ¿sí? Sigue siendo firme, sigue siendo una línea con buena pigmentación, pero las líneas que predominan son más líneas rectas, como que incluso a veces parece que la hacen con una regla. Ustedes dicen como, ¿cómo hace para dibujar tan recto, sí? Quizás aquí, por ejemplo, en la línea del pantalón, ¿sí? O en los puños de las mangas. Acá lo curioso de este dibujo es que la persona intentando hacer curvas le sale casi fallido, fíjense. Al intentar hacer una curva como que le sale un ángulo, ¿sí? Y en el cuello también lo pueden ver, como que le cuesta un montón hacer las líneas curvas. ¿Cómo pueden identificar cuando una línea es recta, por ejemplo? Cuando ustedes ven que todas las líneas que deberían ser curvas por naturaleza, la persona les va a costar. Incluso en el paraguas, que por lo general esa línea también puede ser, suele ser redonda. Esta persona decidió hacer más tipo ángulo, ¿ok? Porque predomina el trazo recto. Eso tiene que ver con un carácter enérgico, con buena capacidad de análisis, con resistencia, pero indica buena vitalidad. Y está lo opuesto, que lo tenemos abajito, que son los trazos redondeados o curvos. ¿Okay? Acá en este dibujo hay dos ejemplos, los trazos con predominio curvo y también los trazos con predominios de adorno, de líneas adornadas. ¿Sí? Acá en el dibujo podemos ver los dos. Muchas veces aparecen juntos. El trazo redondeado corresponde netamente a personas que son altamente flexibles y que pueden llegar a ser bastante diplomáticas, con buenas capacidades para adaptarse, buenas capacidades para relacionarse con el entorno, incluso para ser complacientes. Tienen que ver mucho. Incluso acá vemos la boca como que bien voluptuosa. Quizá vamos a ver más adelante que tiene que ver con esa oralidad complaciente y al mismo tiempo las líneas circulares que suelen siempre generar adornos, como en este caso los moñitos, el cabello, esta especie como de encaje o de perlas en el cuello. También la vemos en la falda, en el bolso, ¿sí? El detalle de las medias, como muchos detalles suelen ser redondos y se relacionan con tendencias más narcisistas, con estas capacidades para agradar, para seducir, y muchas personas diplomáticas que son capaces de relacionarse muy bien con diferentes entornos, ¿sí? Tienen cualidades que son tendencias más narcisistas. Recuerden que cuando hablamos de lo narcisista, a nivel interpretativo, suele ser un motor para el potencial intelectual, sobre todo si se asocia a funciones de cargo que tienen que ver con esto de agradar a los otros, con seducir, ¿sí? Tener ese perfil más seductor para lograr las cosas. En este sentido, chicos, perdón, la seducción no viene a hablarnos
estrictamente de componentes impulsivos sexuales, para nada. La seducción en este contexto tiene que ver más con enamorar con el discurso, con las propuestas, es capaz de vender una idea, capaz de convencer a otros, tiene mucho nivel de persuasión, ¿sí? Y esto puede ser muy beneficioso, cualidades muy buscadas incluso en algunos perfiles de cargo. Luego, chicos, tenemos lo que vienen a ser los trazos menos frecuentes. En este caso tenemos las líneas tirantes. Las líneas tirantes muchas veces son líneas rectas, pero también pueden ser líneas curvas. El tema de las líneas tirantes es que son líneas que parecen chicle, ¿sí? Parece que las tiraron y no terminaron de conectar una con la otra, ¿sí? Como que se ve que las jalaron. Incluso este dibujo parece que lo estiraran como un chicle, fíjense. Acá la línea se estira y no termina de conectar. Si lo pueden ver, no termina de conectar en el paraguas, no termina de conectar en casi que ningún trazo, ¿sí? Son líneas como que se estiran. Eso es específico de las líneas tirantes. Esto tiene que ver con un nivel de tensión hacia el propio cuerpo. En la estructura corporal hay un nivel de tensión que puede asociarse estrictamente a dificultades con el autoconcepto, pero también se asocia mucho a indicadores que son propios corporales de las personas, ¿sí? Estas personas que suelen, por ejemplo, tener trastornos de la autoimagen o ser muy rígidos con su imagen corporal. Tienen este tipo de líneas tirantes como que debería alcanzar a llegar, pero no se cumple, ¿sí? Como que el esquema corporal se asocia mucho a problemas en el autoestima, en el autoconcepto, ¿sí? Que puedan ser un indicador o no potencial productivo, tendrían que verlo con otros indicadores del test, ¿sí? No es del todo favorable, pero tampoco es como esperado, ¿ok? Luego tenemos las líneas segmentadas o esbozadas, que ya vimos este dibujo anteriormente. Son también menos esperadas, ¿sí? Son líneas cortadas. También las puedes conseguir, en otros autores las pueden conseguir así, líneas cortadas o líneas fragmentadas, líneas esbozadas. Les decía hace un rato que es como cuando las personas toman el lápiz y aparte de que son claruchentas, son presiones débiles, ¿sí? Hacen como ese movimiento que les indico para construir la línea. Para hacer una línea hacen mini líneas. Y eso es netamente tiene que ver con altos niveles de tensión en la estructura de personalidad. Generan ansiedad, inseguridad, incluso en algunos casos, dependiendo del producto final, tienen que ver con algún tipo de organicidad dentro de la estructura cognitiva, ¿sí? Hay un compromiso cognitivo. ¿Qué pasa, chicos? Un trazo con buena coloración denota buena energía, ¿sí? Si yo no tengo buena pigmentación o coloración y si es delgado con falta de coloración, va a tener falta de energía. Entonces, si yo tengo una persona con falta de energía, va a ser una persona por lo general poco productiva, con dificultades para trabajar por sí mismo. Va a tener que estar ahí encima un líder exigiéndole, dale, ya lo hiciste, no lo hiciste, lo lograste, ¿sí? Son personas como poco autónomas, porque su energía vital está disminuida, ¿ok? Y por lo general, esta energía vital está disminuida debido a todas estas situaciones corporales, de por ejemplo sentirme dañado, sentirme lastimado en un contexto desfavorable. Tener un autoconcepto que no es del todo grato y que puede ver cómo esta persona a nivel corporal está bastante fragmentado, incluso la lluvia en el dibujo es bastante pesada, las gotas grandes, incluso la lluvia puede ser una gota hasta ser del tamaño de una mano, ¿sí? Y fíjense también como en la postura. En la postura pareciera ser como de un golpe, ¿ok? Es una actitud bastante defensiva. Si miramos el rostro como un todo, también se ve marcadamente agresivo. Importante, chicos, en las líneas tirantes y en las líneas esbozadas tienen que ver las dos con percepciones de sí mismo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Que las líneas tirantes tienen que ver con percepciones más del tipo corporal y se asocian más a, por ejemplo, estas idealizaciones del esquema corporal. Es lo que yo debería hacer. Entonces, como que no alcanzo, no me estiro,
¿ok? Y precisamente en este dibujo podríamos tener una mayor tendencia a la estructura emocional, ¿ok? Acá es correlativo con los ejemplos que vimos con lo acromático o los mórbidos en el Z. Tiene que ver con un autoconcepto del quién soy yo como dañado, ¿ok? Digamos que la línea esbozada, si lo vemos como un todo, es más crónica que la anterior, pero los dos se representan alteraciones del tipo de percepción, ¿ok? Bien, vamos con las líneas desconectadas. Estas son las menos esperadas en los protocolos laboral. En este preciso dibujo que estoy proyectando, es de una persona bajo la lluvia, aunque no lo crean, podrían decir que es un dibujo libre o que parece más bien una prueba de la casa, otro tipo de prueba, pero es una persona bajo la lluvia, esa fue la consigna. Esta persona estaba en un punto de un brote psicótico, decidió dibujar. Hasta ahora lo que prevalece en este gráfico son las líneas desconectadas. Más que tirantes, si ustedes se ponen a ver, no están tirados los dibujos, porque no se ven como alargados, sino que están la mayoría de las líneas desconectadas. Se ven en las ventanas, en el camino, además está desconectado como el techo, las nubes están desconectadas, las personas, ¿sí? Incluso las personas son como de palitos o palotes, como lo van a encontrar en otros autores. Todas las líneas están desconectadas, como los brazos están desconectados de las piernas, están desconectada la persona. Finalmente, está haciendo una representación del grado de organicidad que estaba padeciendo la persona en ese momento, ¿sí? Finalmente, las líneas desconectadas, chicos, tienen que ver con una dispersión del pensamiento y organicidad. Con la estructura del pensamiento se encuentra comprometida o alterada. No solo el proceso del pensamiento, sino que incluso pudiese deberse que si el producto final es totalmente incoherente al contexto de la evaluación, quizá pudiese deberse a problemas en la ideación del pensamiento y no solo en el proceso o en el procesamiento, ¿ok? En líneas generales, estos trazos se asocian a tendencias psicóticas. ¿Qué tendríamos que hacer? Revisar el producto como un todo. A veces tenemos un par de líneas desconectadas, ¿sí? Por hacer dibujos rápidos son esperadas las líneas conectadas, pero no en la totalidad del dibujo. Cuando nosotros evaluamos el trazo, chicos, se van a dar cuenta que pueden tener distintos tipos de trazos en un mismo dibujo. Por ejemplo, pueden tener líneas esbozadas, también líneas desconectadas en un mismo dibujo, en líneas curvas, líneas rectas. Ahora, lo que nos enfocamos es en el predominio. Recuerden que las personas somos un todo y al menos los obsesivos tienen tendencia a ser siempre la misma manera, pero la mayoría de las personas vamos a tener diferentes formas de expresarnos, diferentes partes. Entonces, quizá la lluvia pueda tener un trazo, el cuerpo pueda tener otro trazo predeterminante, en las nubes otro trazo, ¿ok? Eso es totalmente válido. El tema es llevar el concepto del trazo a lo que significa cada elemento de la prueba, ¿sí? Siempre hay un predominio, ¿ok? Por lo general siempre predominan o las rectas o las curvas o las tirantes en esos casos. ¿Dudas hasta acá, chicos? Genial. Entonces, vamos con otro trazo que es el sombreado. El sombreado vamos a tener esta tendencia como a colorear con el lápiz. Recuerda que esta es una prueba que se aplica con lápiz, no con colores. Por eso no esperamos que ninguna área esté como rellena o como sombreada, pintada. Cuando la persona rellena un área o todas las áreas tienen que ver directamente con un trazo de sombreado. Y el sombreado lo que agudiza es la atención en un área específica, en el área específica donde la persona no puede controlar esa parte del cuerpo, es decir, tengo necesidad de controlar esa parte dependiendo de lo que simbolice. En el área laboral nos vamos a preocupar cuando están sombreadas en la cabeza, en el paraguas o en zonas superiores.
¿ok? Porque otras zonas específicas, quizás las manos, puedan causar relevancia para todo lo que tiene que ver con manejo de recursos, manos sombreadas y el manejo de recursos van a ser indicadores de buen manejo de recursos. Pero, por ejemplo, esta chica que está sombreada en la falda específicamente, probablemente haya una alta tensión por esa zona, donde la persona no puede controlar, quizá por situaciones que son propias de su vida íntima o incluso de su salud física, en las cuales nosotros quizás no nos vamos a preocupar mucho, porque en el ámbito laboral resulta dificultoso cuando la persona difumina o sombrea la parte de la cabeza, ¿ok? Quiero que presten atención porque no es lo mismo dibujar cabello, como en este caso que se ven todos los pelitos, a sombrear el cabello. Cuando la persona sombrea tal cual como si estuviese coloreando, es un sombreado. ¿Sí? Si la persona dibuja el cabello como que dibuja todos los cabellos así como de una misma forma o hace como rulitos, no es un sombreado. ¿Ok? Simplemente es una representación del cabello. Acá en este caso se ve claramente cómo repasa la falda, ¿sí? El sombreado en sí mismo, obviamente va a aparecer con otros tipos de trazo. No van a encontrar todo un dibujo sombreado, no se vería nada, ¿sí? Siempre va a haber un trazo que esté predominante, aparte del sombreado. Ahora, lo que sí es penalizado de alguna manera en el ámbito laboral, porque por lo general representa daños neurológicos, o daño en la estructura del pensamiento son las líneas rectas con temblores. Por ejemplo, eh, hay una película de Netflix que es un psicoterapeuta que tiene Parkinson. Entonces, si ustedes ven la película, la representación gráfica de esta línea con temblores la van a poder ver allí. ¿Sí? Eh, esta línea es muy común, sobre todo en personas que tienen, por ejemplo, decaídas o declive en la función neurológica o cognitiva. Son personas que están en una convulsión regional o general. Las personas que tienen decaídas funciones neurológicas y cognitivas van a ser líneas así que parecen como cuando la persona está ebria o que tiene dificultades con adicciones, también se puede apreciar esa línea con temblor. ¿Por qué? Porque hay un desorden neurológico. Es muy fácil de evidenciar, porque se ve la línea como tal cual, como si estuviese temblando. No logra concretar una línea recta. Más allá de que se vea pigmentada o no, y la línea tenga control, no es favorable. ¿Ok? Acá lo tienen. La otra línea que no es favorable para el área laboral son las líneas en zigzag. ¿Okay? Esta es una línea que no se ve temblorosa, pero se ve como solo puntas, 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 ¿ok? Y esas puntas básicamente no tienen control. Ahí hay una imposibilidad absoluta de controlar los impulsos. Y eso no tiene que ver mucho con rasgos psicopáticos o una agresividad violenta en sí misma. Eso es muy raro verlo, pero si lo ven es importante que se percaten de otras cosas. Estas serían como las esperadas en el área laboral y las no esperadas en el área laboral. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, chicos? Ok. Entonces vamos con el análisis formal del tiempo. Yo creo que precisamente por el tiempo que nos queda va a ser el último ítems que vamos a ver hoy. El tiempo también es una variable que vamos a poder ver casi siempre en la evaluación individual. Hay algunos tiempos que vamos a poder marcar en el grupal, pero no siempre. Así que finalmente es una variable que nos informa netamente de la velocidad de la persona, cómo se mueve o se adapta en el terreno de la actividad. Es decir, cómo asimila la comprensión del evento y cuánto va a demorar o de qué forma va a reaccionar o a accionar ante el problema o la solución. ¿Ok? Recuerden que todos estos estímulos de evaluación es una situación de adaptación.
La persona debe determinar el problema, conseguir una solución y responder a ese problema. Entonces, la persona que es dubitativa, al comenzar, es decir, pone el lápiz, se echa para atrás, se rasca la cabeza, se vuelve a poner al frente, ¿ok? Esa persona va a tener una tendencia muy marcada hacia la inseguridad. Al comenzar va a tener dificultades en comenzar una actividad. Esto es muy frecuente también cuando una persona empieza a hacer líneas esbozadas y borra y hace una línea que es bastante completa con buena pigmentación. Eso es una persona que se adapta fácil, ¿ok? Si tenemos una persona que muestra una actitud dubitativa, pero que se demora mucho más, tiene un indicador ansioso, ¿sí? Se adapta bajo niveles de tensión. Una persona que para comenzar ya va a tener esta actitud dubitativa, como les dije, justo al iniciar el dibujo, cuando tenga una actividad nueva, le va a costar más adaptarse, ¿sí? Le va a costar tomar una decisión. Si la persona, por ejemplo, es una persona de ejecución rápida, es esa persona que va a terminar primero que todos en una evaluación grupal, lo puede ver que va a resaltar sobre todo que dice, ya terminé, listo, entrega el dibujo y se va. Bastante simple, bastante completo, pero terminó más rápido. Eso directamente tiene que ver con el nivel de inteligencia, pero no una inteligencia representada por el coeficiente intelectual. Es esta inteligencia de resolución rápida, de resolución efectiva, siempre teniendo en cuenta que el producto sea ordenado y completo. ¿Ok? Ordenado en el sentido que sea una persona con todas sus partes y con todos los elementos que hace que se vea ordenada la figura. ¿Sí? Si es de ejecución lenta, se relaciona entonces con pobreza intelectual o problemas para conectar con la imaginación, específicamente las personas que dibujan lento, por lo general presentan síntomas de un cuadro orgánico o de un proceso depresivo mayor, ¿sí? Recuerden que las personas que tienen dificultades del estado de ánimo se relacionan estrictamente con un daño sufrido hacia sí mismo. Van a tener dificultad para hacer una proyección o un autorretrato de quiénes son. Entonces, estas personas suelen como para cumplir con la actividad, empezar y van lentito, dibujan un pie y después una mano, después intentan como conectar estos dos elementos, pero les cuesta bastante, ¿sí? Como concretar el autorretrato completo. Si tienen dificultades para concluir, es decir, personas que parece que terminaron y se acordaron de un detallito y lo hacen y sueltan el lápiz y dicen, ay, no, ya va, es que me faltó un adornito acá. Y tienen esta dificultad como para separarse de la actividad, entonces ya vamos a hablar de tendencias más del tipo dependiente. ¿Ok? Estas personas igual con tendencias obsesivas, las podemos identificar o separar del anterior porque están muy enfocadas en los detalles. ¿Ok? Si la ejecución es normal, como en promedio, donde no tengo dificultades para iniciar, no tengo dificultades para terminar, tampoco es excesivamente rápido, es una persona espontánea, continua, equilibrada. Y si la ejecución es precipitada, esa persona que no hemos terminado de dar la indicación y ya está con el lápiz, indica cierto atropello para abordar una situación tensional. Esta persona puede ser hiperincorporadora, hipersensible, con necesidad de salir de los problemas rápido, porque no tolero la presión por mucho tiempo, ¿ok? Su umbral de tolerancia a la frustración quizá está un poco disminuido y por lo general esta ejecución precipitada casi siempre termina en un dibujo con descuido, con falta de detalle específico, ¿ok? Que le pueden faltar, por ejemplo, dedos a las manos. Son personas que van a terminar muy rápido y van a hacer incluso preguntas. Le pongo esto y ya está bien. Son precipitadas incluso hasta en su hablar. Vamos a dejarlo hasta acá, chicos, para entonces mañana continuar con el movimiento, que es otro ítem del análisis formal. Mañana vamos a terminar todo el análisis formal y el análisis del contenido. Bien, mañana tratemos de iniciar máximo 7:05 para que aprovechemos toda la hora de clase porque nos falta el barter. Bien, dudas, consultas, chicos. Dime, Vicente. Profe, yo tenía una duda, pero no tanto de este test, sino del Zuliger.
que Ujú. estoy repasando un poco los test que ya vimos. No sé si se la puedo hacer. Sí, dime. Sí, es que igual es como respecto a las localizaciones, entonces no sé si puedo quizás como proyectar un poco o... Mira, por el tiempo, hoy no lo vamos a poder hacer para respetar el tiempo de los compañeros, pero sí te Sí, claro. pido, Vicente, que me puedas enviar tal vez print de pantalla y me lo envías al correo de facilitadores o al de formación, al que tengas disponible, y lo vemos por allí, Ya, ¿vale? súper. Incluso mañana, si es que te queda alguna duda al responder o algo así, lo podemos ver y te lo explico como en esta forma, ¿vale? Ya, súper, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Bueno, chicos, entonces si no hay otra duda, eh, nos vemos mañana a las 7 para completar el curso de gráficos. Gracias a ti, Sofi, que tengan buena noche, chicos. Descansen, nos vemos.